Durante más de 230 años, Oak Island ha consumido fortunas, destruido reputaciones y mantenido viva una de las búsquedas de tesoros más implacables del mundo. Ya se han gastado más de 50 millones de dólares persiguiendo lo que pueda esconderse debajo de esa pequeña isla, y cientos de exploradores han llegado creyendo que finalmente resolverían el misterio. Muchos se fueron con nada más que deudas, equipos rotos y más preguntas sin respuesta que cuando llegaron. Pero lo que surgió en el episodio 27 de la temporada 13 puede haber llevado todo el misterio a un territorio mucho más peligroso de lo que nadie esperaba. Esta vez, el equipo no celebró el hallazgo de otra moneda antigua, un artefacto oxidado o fragmentos de madera antigua. Lo que descubrieron fue mucho más inquietante porque sugirió que algo enorme aún podría estar escondido en las profundidades de la isla. Nuevos escaneos subterráneos comenzaron a revelar señales extrañas enterradas entre 110 y 145 pies debajo de la superficie. No se trataba de lecturas aleatorias ni de anomalías débiles que pudieran descartarse fácilmente. Los últimos datos sísmicos mostraron diferencias de densidad que alcanzan casi el 40% en determinadas zonas subterráneas. Ese tipo de variación llamó inmediatamente la atención de los expertos porque sugería que algo dramáticamente diferente se escondía debajo de esas capas de tierra. En varias secciones, las lecturas parecían tan poco naturales que incluso el software de escaneo comenzó a marcarlas como formaciones que no coincidían con la geología subterránea normal. Al principio el equipo creyó que podrían estar simplemente mirando otra cavidad natural o un vacío colapsado. Oak Island ha producido falsas esperanzas antes, y todos en la sala de guerra entendieron lo peligrosas que podían ser las suposiciones. Pero a medida que se realizaron más exploraciones, comenzó a surgir un patrón mucho más inquietante. Las anomalías no se esparcieron al azar por toda la isla, parecían conectados. Algunos se estiraban en líneas largas y rectas, mientras que otros se curvaban de manera que parecían más intencionadas que naturales. Muchos geólogos familiarizados con los patrones de erosión subterránea admitieron que los sistemas de cuevas naturales rara vez crean formaciones con una alineación tan precisa. Cuanto más profundamente miraban, más parecía que alguien podría haber diseñado algo debajo de Oak Island hace siglos. Ese fue el momento en que Emma Culligan pasó a ser fundamental en la investigación. Comenzó a comparar los resultados del escaneo más reciente con mapas de excavación, informes de perforación y registros sísmicos recopilados durante los últimos 12 años. Al principio parecía un análisis de rutina, simplemente otro intento de organizar años de caótica historia de excavaciones. Luego la habitación quedó en completo silencio. A medida que aparecían en la pantalla capa tras capa de datos históricos, comenzaron a formarse patrones conectados frente a los ojos de todos. Los lugares de perforación de años completamente diferentes parecían peligrosamente cerca de las mismas zonas de anomalía. Las señales cerca de Money Pit parecían estar conectadas a lecturas del pantano y otros sitios de excavación en toda la isla. De repente parecía como si el equipo, sin saberlo, hubiera estado dando vueltas alrededor de la misma estructura subterránea durante años, sin darse cuenta de lo grande que podía ser. Si esas conexiones son reales, los expertos creen que el sistema subterráneo podría extenderse más de 200 pies debajo de la isla. Eso reescribiría por completo todo lo que la gente creía saber sobre Oak Island. El misterio ya no se centraría en una única cámara del tesoro. Se convertiría en una historia sobre una red de ingeniería oculta lo suficientemente sofisticada como para sobrevivir sin ser detectada durante más de 2 siglos. Luego vino lo que muchos espectadores consideraron el momento más aterrador del episodio. El equipo bajó una cámara de pozo a una de las zonas de anomalía donde los escaneos repetidos habían mostrado lecturas inusuales. Todos esperaban ver lo mismo que habían visto innumerables veces antes: barro, rocas, escombros y oscuridad. En cambio, las imágenes inmediatamente crearon pánico. Casi 120 pies debajo de la superficie, la cámara pareció revelar una enorme cavidad vacía. Las primeras estimaciones sugirieron que el vacío podría haber tenido casi 3 metros de ancho, pero el tamaño no fue lo que más sorprendió al equipo. Fueron las paredes.
En múltiples fotogramas las superficies parecían anormalmente suaves e increíblemente rectas. Parecían casi tallados. En algunas secciones se hicieron visibles lo que parecían ser bordes revestidos de piedra y se veían dramáticamente diferentes de las formaciones de cuevas naturales formadas por la erosión. Emma amplió cuadro por cuadro, tratando de determinar si las imágenes estaban siendo malinterpretadas. Entonces, sucedió algo aún más alarmante. Un brillante reflejo metálico de repente cruzó la lente de la cámara por solo un breve momento antes de desaparecer. El equipo verificó inmediatamente las lecturas del sensor de esa misma área. Lo que encontraron hizo que la habitación se tensara aún más. Las respuestas metálicas en ese lugar registraron casi un 68% más que en las áreas circundantes, lo que sugiere que puede haber más que espacio vacío bajo tierra. También podría haber una fuente metálica oculta enterrada dentro de la estructura. Cuando volvieron a bajar la cámara, las imágenes se volvieron aún más extrañas. Desde un ángulo diferente, lo que parecía un túnel curvo parecía extenderse más allá de la cavidad. Daba la impresión de que la cámara podría conectarse a una red subterránea mucho más grande escondida debajo de la isla. Los expertos que vieron las imágenes tuvieron dificultades para explicar lo que estaban viendo. Varios admitieron que la erosión natural rara vez crea formas tan simétricas. Las imágenes de la cámara, los escáneres sísmicos y las lecturas metálicas apuntaban hacia la misma posibilidad inquietante. Algo hecho por el hombre puede estar enterrado debajo de Oak Island. Dentro de la sala de guerra, las imágenes se reprodujeron repetidamente mientras el equipo buscaba otra explicación. Rick Lagina se quedó mirando la pantalla sin apartar la mirada. Marty Lagina seguía preguntando si todo esto podría ser algún tipo de ilusión visual. Pero cuanto más profundizaban en las pruebas, más difícil les resultaba desestimarlas. Entonces Emma impulsó la investigación aún más. Superpuso más de 200 lugares de perforación, mapas de excavaciones antiguos y años de informes sísmicos en un solo sistema. Cuando las capas finales aparecieron en la pantalla, varios expertos supuestamente dejaron de hablar por completo. Las anomalías cerca de Money Pit. El pantano y las múltiples zonas de excavación parecían unidas a través de rangos de profundidad casi idénticos entre 110 y 145 pies bajo tierra. Ya no parecían vacíos aislados esparcidos debajo de la isla. Parecía estructurado. Parecía conectado. Y por primera vez, en más de 2 siglos de excavaciones, la pregunta más importante puede que ya no sea si existe un tesoro en Oak Island. La pregunta mucho más aterradora es, ¿quién construyó este sistema subterráneo oculto? ¿Por qué lo enterraron tan profundamente? ¿Y qué intentaban tan desesperadamente mantener oculto al mundo? Parecía más bien parte de una red subterránea planificada. Cuando Emma resaltó el patrón en la pantalla, un silencio repentino llenó la habitación. Marty Lagina caminó lentamente hacia el mapa mientras Rick seguía mirando esas zonas conectadas. Porque si esta interpretación era correcta, entonces durante los últimos 230 años, la gente de Oak Island podría haber estado buscando alrededor del mismo sistema de túneles ocultos sin siquiera darse cuenta. Algunos ingenieros admitieron que la naturaleza rara vez crea por sí sola una alineación geométrica tan perfecta. Mientras tanto, algunos geólogos todavía creían que podría ser simplemente una coincidencia. Pero el problema era que cada nuevo escaneo parecía reforzar la misma teoría. Y en ese momento, por primera vez, el miedo empezó a extenderse dentro del equipo. Que debajo de Oak Island puede que no solo haya un tesoro, sino un sistema subterráneo cuidadosamente diseñado que alguien había ocultado intencionalmente al mundo. Teoría de la conexión del pozo del dinero. Todos los caminos conducen al pozo del dinero. La parte más peligrosa y famosa de todo el misterio de Oak Island siempre ha sido Money Pit. Según la historia, allá por 1795, un grupo de jóvenes notó una extraña depresión circular en la isla. Ramas de árboles rotas colgaban sobre él, y el suelo debajo parecía como si alguien ya hubiera cavado allí antes. Ese fue el día en que comenzó oficialmente la búsqueda del tesoro más larga del mundo. Durante las primeras excavaciones,
Los trabajadores supuestamente encontraron capas de madera casi cada 10 pies, y a medida que la gente seguía profundizando el misterio, se volvió más oscuro. A casi 90 pies de profundidad, señales extrañas sugerían que algo enorme podría esconderse debajo. Pero de repente, el agua de mar empezó a inundar el pozo. Ese fue el momento en el que nació por primera vez la famosa teoría del túnel de inundación. Durante años, mucha gente creyó que se trataba solo de una vieja leyenda. Pero ahora los descubrimientos del episodio 27 de la temporada 13 han devuelto esa teoría a la vida. Los nuevos escaneos subterráneos revelaron anomalías que parecen alinearse directamente hacia Money Pit. Algunos expertos creen que estas señales podrían en realidad ser parte de los mismos túneles de inundación ocultos de los que la gente ha hablado durante más de 200 años. El análisis de datos de Emma Culligan hizo que la situación fuera aún más espeluznante. Cuando se compararon los antiguos mapas de excavación con los nuevos escaneos sísmicos, empezó a parecer como si caminos subterráneos de diferentes partes de la isla eventualmente convergieran hacia Money Pit. Eso significa que Money Pit puede no ser solo un pozo, sino el punto central de toda una red subterránea. A lo largo de la historia, muchos equipos de excavación importantes fracasaron en este lugar exacto. Se gastaron millones de dólares. Se trajeron enormes perforadoras. Pero cada vez los túneles se derrumbaban o el agua inundaba repentinamente la zona. Algunos informes incluso afirman que la presión del agua subterránea era tan poderosa que en cuestión de minutos se llenó un pozo entero. Ahora bien, la pregunta más importante es esta. ¿Eran realmente trampas esos túneles contra inundaciones? Alguien creó hace siglos un sistema subterráneo debajo de Oak Island diseñado específicamente para proteger tesoros. El pantano de Oak Island siempre ha sido considerado la parte más confusa del misterio. Desde arriba parece nada más que una zona fangosa llena de agua. Pero en los últimos 15 años se dice que se han gastado más de 8 millones de dólares en pruebas y excavaciones solo en esa zona pantanosa. Y ahora los datos revelados en el episodio 27 de la temporada 13 han vuelto a asustar a los expertos. Nuevos escaneos sísmicos detectaron signos de una zona de estructura inusual de casi 100 pies de largo debajo del pantano. Las lecturas de resistividad registraron diferencias de alrededor del 30 al 40% en comparación con el terreno circundante. Los ingenieros dicen que estas grandes variaciones se ven a menudo cuando existen espacios huecos, formaciones de madera o estructuras de piedra bajo tierra. El momento más impactante se produjo durante las pruebas de perforación, cuando los sensores de las cámaras registraron lecturas que se asemejaban a formaciones en línea recta y fragmentos de madera enterrados. También se detectaron algunas señales metálicas con densidades casi un 60% más altas que las de las áreas cercanas. Por eso muchos investigadores vuelven a discutir la antigua teoría de los barcos ocultos, según la cual estructuras artificiales centenarias o restos de barcos podrían estar enterrados bajo el pantano. Cuando Emma Culligan comparó los datos del pantano con los escaneos de pozos y pozos de dinero, apareció otro patrón inquietante. Varias anomalías subterráneas parecían alinearse en la misma dirección. Algunos expertos creen ahora que la zona pantanosa podría ser en realidad el punto de entrada exterior a una red de túneles ocultos. Eso significa que los túneles pueden comenzar debajo del pantano y continuar dentro de la isla a profundidades de casi 120 a 140 pies. Rick Lagina admitió que algunas de las señales más fuertes jamás registradas en Oak Island se encontraron alrededor del área del pantano, y eso es exactamente lo que más preocupa al equipo. Porque si realmente existen túneles subterráneos, significaría que hace siglos alguien llevó a cabo una construcción a una escala casi inimaginable debajo de Oak Island. Los expertos empiezan a preocuparse. Esto no parece un sistema natural. Después del episodio 27 de la temporada 13, la atmósfera en Oak Island cambió por completo. Al principio, muchos expertos creyeron que las anomalías subterráneas eran simplemente formaciones naturales. Pero a medida que comenzaron a llegar más escaneos, imágenes de perforaciones e informes de datos, la situación se volvió mucho más grave. Por primera vez, varios geólogos e ingenieros
comenzaron a admitir abiertamente que algo debajo de la isla podría no haber sido creado en absoluto por la naturaleza. La mayor preocupación procedía de las perfectas alineaciones geométricas. Las señales encontradas en diferentes puntos de excavación parecían seguir casi la misma dirección recta. Algunos vacíos subterráneos parecían conectados en patrones curvos, mientras que otras áreas registraban formaciones rectas en forma de túneles. Los expertos saben que los sistemas de cuevas naturales normalmente no se forman en patrones tan organizados. Cuando Emma Culligan comparó varias confirmaciones de escaneos, las anomalías siguieron apareciendo exactamente en los mismos lugares una y otra vez. Eso significaba que no se trataba de un error de la máquina ni de una lectura aleatoria. Varias señales aparecían repetidamente a profundidades de entre 120 y 145 pies. Esto aumentó la sospecha de que podrían existir cámaras interconectadas o caminos diseñados bajo tierra. Un ingeniero consultor afirmó claramente dentro de la sala de guerra que si estas formaciones son naturales, entonces esta anomalía geológica sería uno de los descubrimientos más raros del mundo. Pero muchos otros expertos ahora se inclinaban hacia la posibilidad de que siglos atrás alguien hubiera llevado a cabo una construcción subterránea a gran escala debajo de Oak Island. La parte más inquietante fue que algunos vacíos parecían haber sido reforzados intencionalmente. Las imágenes de las perforaciones mostraron estructuras que se asemejaban a bordes revestidos de piedra y paredes compactas que parecían muy diferentes a la erosión natural. Rick Lagina continuó mirando los mapas y escaneos. Marty admitió que esto ya no era solo una búsqueda del tesoro, porque si realmente existe un sistema creado por humanos debajo, entonces Oak Island podría convertirse en uno de los mayores misterios de ingeniería de la historia. El temor al túnel de inundación, una excavación incorrecta, podría inundarlo todo. Si hay algo en Oak Island que ha asustado a la gente aún más que los tesoros, son los túneles de inundación. Durante los últimos 230 años, la mayoría de las operaciones de excavación importantes se detuvieron por la misma razón. Inundaciones subterráneas repentinas. Muchos registros antiguos afirman que algunos pozos se llenaban de agua en tan solo unos minutos. Ahora, después de los nuevos descubrimientos en la temporada 13, episodio 27, ese viejo miedo ha regresado una vez más. Los últimos escaneos revelaron anomalías subterráneas conectadas que aparecen cerca de las mismas áreas donde ocurrieron inundaciones anteriores. Los expertos creen que aún pueden existir bajo tierra canales de agua ocultos conectados al océano. Algunos ingenieros advirtieron que si el equipo perfora en el lugar equivocado millones de galones de agua de mar, podrían precipitarse hacia los túneles en cuestión de minutos. Por eso cada nueva excavación se considera ahora más peligrosa que nunca. Lo más inquietante es que muchas viejas teorías sobre túneles de inundación de repente vuelven a parecer creíbles. Los informes del siglo XIX afirmaban que se construyeron trampas de agua diseñadas intencionalmente debajo de Oak Island para evitar que alguien alcanzara el tesoro. En aquella época la gente lo trataba como una historia más. Pero ahora los escaneos sísmicos modernos y las lecturas de presión subterránea apuntan hacia la misma teoría. Cuando Emma Culligan analizó los mapas de presión, aparecieron patrones inusuales de movimiento de agua subterránea en varias áreas. Eso significa que puede que debajo no solo haya huecos vacíos, sino también vías activas de agua subterránea. Rick Lagina admitió que el equipo podría estar entrando ahora en la fase más peligrosa en la historia de Oak Island. Porque esta vez el riesgo no es solo el fracaso de la excavación. Si un túnel se derrumba o un canal de agua oculto se abre, todo el sitio de excavación podría inundarse en cuestión de minutos. El mayor momento de descubrimiento. El equipo guardó silencio durante unos segundos. El momento más grande y emotivo de la temporada 13. El episodio 27 llegó cuando los últimos resultados del escaneo profundo aparecieron en la pantalla gigante dentro de la sala de guerra. En ese momento el equipo ya había pasado casi 12 años trabajando en Oak Island.
Se habían gastado más de 50 millones de dólares en costos de excavación y se habían mapeado más de 200 lugares de perforación. Pero lo que apareció esta vez dejó a toda la habitación en completo silencio durante unos segundos. Emma Culligan estaba explicando los nuevos resultados del mapeo sísmico. Al principio, la pantalla solo mostraba capas de densidad subterránea coloreadas. Pero en el momento en que se activó el filtro de escaneo de 140 pies de profundidad, una enorme zona de anomalía conectada apareció repentinamente debajo de la superficie. Según los expertos, fue la señal subterránea más poderosa de la temporada 13. Algunas lecturas parecían casi un 65% más densas que el suelo circundante. La parte más impactante fue su forma. No parecía un vacío subterráneo aleatorio. La pantalla mostraba caminos conectados de casi 70 a 90 pies de largo, casi como si múltiples túneles condujeran hacia una enorme cámara central. Algunas estimaciones de cavidades incluso sugirieron alturas de casi 15 pies. Los ingenieros sentados dentro de la sala de guerra inmediatamente comenzaron a realizar múltiples confirmaciones. Un segundo pase de escaneo, luego una tercera verificación, pero cada vez volvía a aparecer el mismo patrón. Eso significaba que no se trataba de un fallo de la máquina. Algo realmente inusual existía bajo tierra. Durante unos segundos nadie en la sala dijo una palabra. Rick Lagina siguió mirando la pantalla. Marty caminó lentamente hacia el mapa casi como si no pudiera creer lo que estaba viendo, porque por primera vez en 230 años de historia de Oak Island, parecía como si el equipo finalmente se hubiera acercado peligrosamente a una estructura subterránea gigante. Marty dijo en voz baja: si este es realmente un sistema de túneles conectados, entonces es posible que estemos ante el mayor secreto en la historia de Oak Island. En ese momento nadie pensaba en el valor del tesoro. Pero los expertos entendieron que si realmente existieran cámaras subterráneas, su valor histórico podría valer mucho más que cientos de millones de dólares. ¿Qué podría haber dentro de los túneles tesoro? ¿Una bóveda? ¿O algo más? Ahora la pregunta más importante era simple. ¿Qué hay realmente dentro de esos túneles? Porque los escaneos y las imágenes del pozo de la temporada 13, episodio 27, dieron las primeras señales reales de que debajo de Oak Island puede que no haya solo un pequeño pozo, sino múltiples cavidades conectadas y cámaras ocultas. Algunos expertos creen que podría haber una bóveda del tesoro centenaria bajo tierra, pero algunos historiadores presentan teorías aún más peligrosas. Creen que Oak Island puede no solo esconder oro, sino posiblemente antiguos archivos protegidos, artefactos religiosos, o incluso un sistema de ingeniería secreto. Se estima que la zona de anomalía revelada en los últimos escaneos sísmicos tiene entre 70 y 90 pies de ancho. Algunas lecturas de cavidades sugieren alturas superiores a los 15 pies. Y el detalle más impactante es que diferentes escaneos identificaron al menos 3 espacios subterráneos conectados. Eso significa que si realmente existe una cámara debajo, puede que no esté sola. Los cazadores de tesoros ya han empezado a hacer grandes afirmaciones sobre su posible valor. Según algunas estimaciones, si se descubren reservas históricas de oro o artefactos antiguos bajo tierra, su valor podría oscilar entre 170 millones de dólares y casi 500 millones de dólares. Pero muchos expertos creen que el valor real no sería el tesoro en sí, sería el descubrimiento. Porque si realmente se encuentra un sistema de bóveda diseñado debajo de Oak Island, podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos de la arqueología moderna. Rick Lagina admitió que la situación ya no parece una simple búsqueda del tesoro, porque cada nuevo escaneo hace que el misterio sea aún mayor. Algunas lecturas metálicas fueron tan poderosas que muchos investigadores ahora están discutiendo la posibilidad de que haya grandes objetos metálicos escondidos bajo tierra. La parte más espeluznante es que varias señales conectadas parecen casi como si alguien hubiera vinculado intencionalmente cámaras subterráneas a través de caminos ocultos. Eso significa que puede que no solo haya objetos de valor escondidos debajo, sino quizás un intento de ocultar un secreto mucho más grande. Y es exactamente por eso que el misterio de Oak Island ahora parece más peligroso y fascinante que nunca.
porque es posible que durante siglos la gente no solo buscara tesoros. Después del episodio 27 de la temporada 13, todo el equipo de Oak Island entendió una cosa claramente. Ya no había vuelta atrás. Durante los últimos 12 años gastaron millones de dólares, realizaron cientos de pruebas de perforación y enfrentaron innumerables fallas. Pero las señales conectadas del túnel descubiertas esta vez cambiaron completamente la situación. Esto ya no era solo una investigación. Estaba a punto de convertirse en la excavación más peligrosa en la historia de Oak Island. Dentro de la sala de guerra ya se había comenzado a trabajar en una nueva estrategia de excavación. Los ingenieros prepararon objetivos de perforación más profundos que llegarían a más de 150 pies bajo tierra. Algunos expertos creían que la zona de anomalía más fuerte todavía existía debajo de la profundidad de perforación actual. Es por eso que el equipo comenzó a prepararse para una campaña final de excavación multimillonaria. Según el nuevo plan, la excavación no se realizaría en un solo lugar. Se activarían varios puntos de perforación al mismo tiempo para poder mapear adecuadamente el sistema de túneles subterráneos. Emma Colligan continuó analizando datos sísmicos mientras los ingenieros trabajaban en los cálculos de la presión del agua subterránea, porque el mayor temor seguía siendo el mismo: túneles de inundación. Según varios informes, la operación se estaba preparando para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Se estaban llevando al lugar equipos de perforación pesados, carcasas de acero reforzado y sensores subterráneos avanzados. El equipo sabía que si perforaban en el lugar equivocado, el colapso del túnel o una inundación masiva podrían destruir toda la operación en cuestión de minutos. Marty Lagina admitió claramente que esta podría convertirse en la fase de excavación más costosa y peligrosa jamás intentada en Oak Island. Pero Rick creía que después de todos estos años, el equipo finalmente podría estar más cerca que nunca de la verdad. La parte más emotiva fue que nadie podía garantizar si realmente existía un tesoro debajo o no. Pero cada nuevo escaneo había dejado una cosa clara. Definitivamente algo inusual se escondía debajo de la isla. Algo que había mantenido al mundo confundido durante más de 230 años. Era de noche. Vientos fríos del océano soplaban a través de Oak Island. Las máquinas pesadas alrededor del Pozo del Dinero se estaban apagando lentamente. Pero dentro de la sala de guerra las pantallas seguían brillando. En esas pantallas estaban las mismas señales subterráneas, las mismas anomalías conectadas que habían cambiado por completo la forma en que el equipo veía el misterio. Durante 230 años, esta isla ha arrastrado a cientos de personas a su misterio. Se han gastado millones de dólares. Las empresas de excavación iban y venían. Algunas personas dedicaron toda su vida a intentar resolver este enigma, pero incluso hoy Oak Island todavía no parece dispuesta a revelar todos sus secretos. El episodio 27 creó por primera vez la sensación de que realmente podría existir una red de túneles ocultos bajo tierra. Imágenes de pozos, señales metálicas, cavidades conectadas, escaneos inusuales encontrados a 140 pies debajo de la superficie. Ya nada de esto parece una coincidencia. Algunos expertos incluso han comenzado a creer que un sistema diseñado con siglos de antigüedad en realidad puede estar escondido debajo de la isla. A altas horas de la noche, Rick Lagina seguía mirando hacia el Pozo del Dinero. Marty también entendió que el equipo había llegado a un punto en el que dar marcha atrás era casi imposible. Porque si realmente existen túneles debajo, entonces la pregunta ya no es una cosa, es segura. El misterio está lejos de terminar. De hecho, es posible que la verdadera historia apenas esté comenzando. Entonces, si también quieres ver historias cinematográficas sobre misterios peligrosos como Oak Island, túneles ocultos, tesoros perdidos y descubrimientos increíbles antes que nadie, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Porque lo que vendrá después podría convertirse en el momento de descubrimiento más importante en la historia de Oak Island.